Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de filosofía en la parte de ética en el primer año de preparatoria en el Instituto Colima. Bien, la sesión anterior hemos hablado del bien común, su esencia, definición y pues bueno, cómo debe aplicarse o cómo va en las sociedades. Y efectivamente en esta sesión pues vamos a hablar un poco de lo que es las exigencias y las características del bien común. ¿Sale? Entonces, recapitulando lo anterior, el bien común es algo que está en la naturaleza y que obliga a los hombres a unirse en sociedades, en comunidades, para que se apoyen entre todos. Entonces, tenemos varias características que podremos repasar después en nuestras copias. Pero bueno, primero, entonces, sabiendo ya qué es el bien común, ¿cuáles son sus exigencias? O sea, es decir, ¿qué se necesita o qué es lo que debe de tenerse como bien común en las sociedades? Bueno, primero, debe promoverse el bien total del individuo, no solo en el cuerpo, sino en sus bienes materiales y en el espíritu. O sea, esto quiere decir que en la sociedad deben promoverse tres aspectos. El bien del cuerpo, a través de programas de salud, de deporte, ¿sí? Medicina, todo eso. ¿Sí? Sus bienes materiales, esto quiere decir que debe de haber trabajos remunerados para que puedan acceder a una calidad de vida muy buena, y esto pues se genera a través de ciertas cuestiones económicas que ya algún día ustedes podrán analizar en Economía y Sociedad Mexicana. Y en el espíritu, ¿verdad? Que hemos hablado también en la lección anterior, que deben de generarse programas para que haya precisamente educación, cultura, haya bienes de esparcimiento, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente forma de llevar a cabo el bien común varía según el tiempo, las circunstancias y lugar. Sí, efectivamente, o sea, el bien común ha sido diferente a través de las épocas. No es lo mismo el bien común, por ejemplo, en un sistema feudal, al bien común en un sistema industrial del siglo XVIII, y no es lo mismo el bien común del siglo XXI. Cada, cada temporalidad, cada sociedad ha buscado la manera de llevar a cabo el bien común, pero lo único que los hace iguales es esa idea de que todos tengan la mejor calidad de vida y se apoyen uno entre otros. ¿Sí? Siguiente, ¿cuál sería la siguiente exigencia del bien común? Bueno, los individuos que componen la sociedad deben colaborar en la obtención del bien según sus propias posibilidades. ¿Sí? Cuando hablamos del texto de Santo Tomás de Aquino, cuando decía que en una sociedad se integra uno que es zapatero porque todos necesitan zapatos, o alguien que es botánico porque todos necesitan medicinas, o un herrero porque todos necesitan cosas de fierro, y así, si nos vamos, todas las profesiones y todas las personas son para ayudar a unos y a otros, ¿sí? Entonces estamos colaborando cada uno en nuestro papel de actor social. Finalmente, para lograr el bien común, debemos ejercer una crítica constructiva y proponer soluciones. Precisamente la ética, cuando vemos que los gobernantes o una persona particular toma una decisión, pues a veces es más fácil nada más criticar, pero no podemos debemos o no podemos quedarnos en eso, y debemos mejor también a través de una reflexión sistemática con la ayuda de la ética y los autores que podamos manejar o cuestiones así, pues dar una solución que sea para el bien de todos. Vamos a las características del bien común, que esto es muy interesante porque hay varias. ¿Sí? El primero es que el bien común es dinámico. ¿Sí? Dinámico, dinamos, viene del griego que es movimiento, movimiento sinérgico, o sea, quiere decir que es algo que está en armonía. Entonces, dinámico porque dice que el bien común jamás se alcanza perfectamente, pues la sociedad siempre puede mejorar. Eso quiere decir que en esa sinergia, en ese movimiento hacia la perfección, el bien común no siempre se alcanzará de manera perfecta, sino que está en potencia, o sea, está en algo que va a ser, y que por eso todos debemos colaborar para poder llegar a ese bien común.
El bien común también es abstracto. Esto quiere decir que es un ideal abstracto. El bien común como tal no indica sus diversas y probables aplicaciones concretas, ¿sí? Bueno, desde la filosofía efectivamente pues se analizan estos entes abstractos y pues el bien común también es una abstracción, ¿se acuerdan? Cuando hablamos en lógica del proceso de abstracción, pues es lo mismo, ¿no? La abstracción es algo que no tiene notas sensibles, pero que es un producto intemporal, eterno en la mente. ¿Sí? Entonces, y ya si nos vamos más lejos en la mente de Dios y después nosotros, por analogía, lo vamos conociendo acá. Por esa razón, a veces no se ven sus aplicaciones concretas, pero sí que existe, sí que es parte del orden del mundo, o al menos que el ser humano debe buscar que ese orden del mundo se lleve a cabo. El bien común es variable, ¿sí? Porque varía según las circunstancias y los diversos tipos de sociedades, que eso lo hablamos hace un momento en las exigencias del bien común, cuando dijimos que la forma de llevar a cabo el bien común vaya según el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, actualmente el gobierno es el que proporciona los sistemas de salud y de educación y permite que existan escuelas privadas y hospitales privados. A lo mejor en la Edad Media la iglesia era la que daba estos servicios, entonces depende de la época. El bien común es personal, ¿sí? O sea, no necesita ser querido o conocido por todos. Basta con que cada uno lleve a cabo la parte que le corresponde, ¿sí? A lo mejor dicen, bueno, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Pues simplemente comportarse bien, obedecer a los padres, hacer sus tareas, llevar una vida moralmente correcta, ya con eso estás aportando al bien común. Bien, ahora el bien común también implica compromiso y responsabilidad, ¿sí? Compromiso porque es lo que acabo de mencionarles. Eh, Tú como hijo, por ejemplo en su caso de estudiantes, como hijo, pues tienen compromisos que llevar a cabo, ¿sí? O sea, tienen un papel que están desempeñando en esa familia y entonces tienen que cumplir con las obligaciones, ¿sí? O sea, es saber llevar a cabo sus obligaciones. Y también responsabilidad, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado un poquito del concepto de la responsabilidad cuando vimos el tema de libertad y necesidad. Y que uno de los factores que mencionan o que demuestran que existe la libertad es que existe la responsabilidad. Y entonces cuando tomamos una decisión, sea buena o mala, pues vamos a tener que vamos a tener que dar cuentas de ese acto, sea bueno o malo. Esa es la responsabilidad. Y lo mismo en el bien común. Activo o pasivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que en el bien común o en la integración social se da y se recibe bienes, ¿sí? Que los individuos dan por sí mismos a otros o que los individuos no pueden obtener por sí mismos. Por ejemplo, regresamos otra vez un poquito al principio y a lo mejor ustedes no saben hacer unos zapatos, no saben cómo curtir la piel, cómo conectarlos, cómo ponerles la suela, las agujetas, no conocen eso. Entonces necesitan a alguien que conoce los zapatos. Entonces en ese caso, yo como ignorante de hacer unos zapatos soy pasivo y el zapatero es activo. Entonces en esta dinámica, todos estamos en esta cuestión de actividad o pasividad, ¿sí? Lo mismo ahorita, ustedes como alumnos son pasivos porque están recibiendo un conocimiento para construir su propio conocimiento. Y yo soy el maestro que estoy en esta actividad brindándoles información para que puedan construir ese conocimiento. Bien, unión y comunión, ¿sí? Eso significa que el bien común es tarea de todos y para todos, ¿ok? Entonces ahí tienen que ver un poco también con la actividad y pasividad, ¿sí? Unión quiere decir que estamos unidos, aunque tengamos diferentes opiniones o cuestiones, pero lo que nos une es ser humanos y que queremos el bien para nosotros y para otros. Y comunión es cuando ya estamos profesando una idea similar. Y los seres humanos, pues al menos todos en el mundo profesan querer el bien, ¿vale? Bien, respeto y orden.
Esto quiere decir que debe de promoverse el orden a través de un derecho positivo que garantice un estado de derecho en el que los seres humanos puedan desenvolverse de una manera tranquila, ¿no? Que tengamos seguridad de salir a la calle, que tengamos seguridad de estar en esta sociedad, ¿no? Y a la vez respetar los derechos humanos, ¿sí? Primero los derechos naturales que tenemos como seres humanos y los derechos humanos, ¿vale? Eso es bien importante para que haya un bien común. Efectivamente, el progreso, ¿sí? Que este bien común es fuente de progreso y enriquecimiento constante de la humanidad, ¿sí? Si no hubiera bien común, pues la humanidad ya hubiera acabado hace mucho tiempo, porque pues no habría un progreso, no estaríamos en la situación que estamos ahora. Los científicos no hubieran querido inventar tanto internet, no hubieran querido inventar vacunas, ¿sí? Los religiosos no quisieran ayudar a las personas con insumos o con comidas para pobres, los investigadores no quisieran hacer nada, porque entonces no habría esta noción de hacer un bien por la humanidad. Cada cosa que hacemos, por ejemplo, cuando ustedes se gradúen en la universidad, están participando en ese progreso porque ya estarían empezando un camino a ser personas productivas en la sociedad. Entonces, el bien común es progreso. Y finalmente, el bien común es paz y armonía, ¿sí? Justicia, seguridad y libertad en la verdad. No puede haber en una sociedad si no existen estos elementos. Bueno, pues muchas gracias y esto es todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.